Muy buenas tardes. En el día de hoy voy a grabar algunas cápsulas donde vamos a abordar los contratos de mandato, comodato y mutuo. Por lo tanto, nos estaría quedando sin grabar todavía los contratos de fianza y de prenda, para posteriormente comenzar a grabar lo relativo a la responsabilidad civil extracontractual. Bien, entonces vamos a comenzar con el contrato de mandato. El contrato de mandato también, al igual que la compraventa, al igual que el arrendamiento, al igual que la hipoteca, evidentemente con la crítica que esa definición nos merece, el mandato también tiene una definición legal. Nos dice el artículo 2116 que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama mandante o comitente y la que lo acepta, apoderado, procurador y en general mandatario. Como primera aproximación al contrato de mandato, podemos decir que en general todos los actos jurídicos uni o bilaterales admiten la posibilidad que se celebren por medio de mandato. Sin embargo, hay un negocio jurídico que no admite, la posibilidad del mandato. El artículo 1007 del Código Civil sostiene que la facultad de testar es indelegable. O sea, no es posible en consecuencia otorgar por medio de mandato un testamento. Esa es la primera aproximación. Por lo tanto, todo el resto de los negocios jurídicos admiten la posibilidad que se suscriban o se celebren por medio de mandato. La segunda aproximación general, antes de entrar ya al detalle del mandato, es responder una pregunta si mandato y representación son conceptos sinónimos. Desde ese punto de vista, ustedes recordarán que cuando estudiábamos en Derecho Civil 1, estudiábamos, acuérdense ustedes, la voluntad y estudiábamos la capacidad. Nosotros en algún minuto nos hicimos cargo de, bueno, cómo se puede expresar o manifestar la voluntad, expresa o tácitamente, personalmente o por medio de la representación. Y estudiamos qué era la representación, estudiamos las diversas teorías que intentan explicar la naturaleza jurídica de la representación y estudiamos también las clases de representación. Representación voluntaria, representación legal. Y ya en aquel minuto nosotros adelantábamos que no había que confundir mandato y representación. La regla general es que el mandatario es un representante del mandante. Esa es la regla general. O sea, normalmente en el mandato está inserta la representación. Sin embargo, dicha característica no es de la esencia del mandato, sino que es de la naturaleza. Por lo tanto, puede haber representación sin mandato y mandato sin representación. Cuando estamos frente a una representación sin mandato, en el caso de la gestión de negocios ajenos, denominada agencia oficiosa, que es un cuasicontrato. En cambio, estamos en un mandato sin representación cuando el mandatario
no obra en favor del mandante, sino que obra en beneficio propio. El artículo 2151 sobre la materia nos dice: el mandatario puede, en el ejercicio de su encargo, contratar a su nombre propio o al del mandante. Si contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante. O sea, ahí tenemos un mandato sin representación, es decir, cuando el mandatario obra en su propio nombre. ¿Qué caracteres presenta el mandato? Sobre estas características que ustedes tienen ahí en la lámina 437, nosotros vamos a desarrollar algunas de manera más pormenorizada. Pero podemos decir desde ya que el mandato es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades encaminado a generar derechos y obligaciones. 2, es un contrato de confianza, es decir, es un contrato intuito persona. Importa una gestión de negocios del mandante en favor, o sea, importa una gestión de negocios del mandante por parte o por intermedio del mandatario. Este último actúa por cuenta y riesgo del mandante, es decir, el mandante es quien soporta las consecuencias de los actos del mandatario. Puede ser gratuito o remunerado. Es un contrato conmutativo, por reglas generales consensual. Es un contrato principal y además es de aquellos contratos que vamos a denominar como típicos o nominados. Veamos alguna de sus características con algún grado de mayor detención. El contrato de mandato puede ser gratuito o puede ser remunerado. Ahora, si nada se dice, lo vamos a entender remunerado. ¿Qué nos dice la ley a este respecto? Lo siguiente: el mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración, llamada honorario, es determinada por la convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez. Es decir, la remuneración del mandatario, que se denomina honorario, puede estar convenida entre mandante y mandatario, puede estar regulada en la ley, puede estar determinada por la costumbre. Miren, nuevamente la costumbre se nos aparece como fuente de derecho, y puede también estar fijada por un tribunal. Con respecto a esto voy a volver más adelante, sobre todo cuando hablemos de aquellas personas que ostentan profesiones de largo tiempo y veamos el tema, bueno, cómo van a ser remuneradas estas personas. Por su parte, el artículo 2158, numeral 3, en materia de obligaciones del mandante dice que éste debe pagarle la remuneración estipulada o la usual. ¿Cuál es la usual? Bueno, aquella que marca la costumbre. El mandato puede ser un contrato uni o bilateral. La regla es que cuando el mandato es gratuito, será unilateral, puesto que solo resultará obligado el mandatario. ¿Y cuál es la obligación que asume en este caso el mandatario? Bueno, ejecutar la gestión que le fue encomendada. En cambio, si el mandato es remunerado, el contrato deviene en bilateral, pues en este caso el mandante va a tener la obligación de remunerar o pagar al mandatario. Es un contrato principal, pues subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención.
es un contrato consensual. Ya sabemos que un contrato es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Aquí tenemos que ver dos temas. Tema número uno. ¿Hay mandatos que por expresa disposición de la ley tienen el carácter de solemnes? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos que tenemos que resolver es si el mandato para celebrar un negocio jurídico solemne de futuro exige igualmente que el mandato comparta esa solemnidad. Son las dos preguntas. Vamos entonces a hacernos cargo de la primera. Por ley hay ciertos mandatos que son solemnes. Veamos algunos ejemplos. En materia de matrimonio, el artículo 103 del Código Civil dice: el matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este acto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. Esta misma norma, o sea, en idéntico sentido, la encontramos en el artículo 5, inciso tercero de la ley 20.830 sobre acuerdo de unión civil, que dice: el acuerdo para celebrar por mandatario, el acuerdo podrá celebrarse por mandatario facultado especialmente para este efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública en la que se indiquen los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los contrayentes que quedarán sujetos al acuerdo y del mandatario. O sea, es un poco más amplio. Ustedes van viendo entonces que es perfectamente posible lo que acabamos de conversar. En tercer lugar, otro tipo de mandato solemne. El artículo 187 dice: el reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada con este determinado objeto por el padre, la madre o ambos, según los casos. Numeral 3, en escritura pública. O sea, también es posible entonces, para que ustedes puedan visualizar, contraer matrimonio, contraer acuerdo de unión civil, reconocer hijos por escritura pública. También es solemne el mandato judicial. Recuerden ustedes, por ejemplo, el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, la pregunta, o sea, por lo tanto, la pregunta número 1 es: ¿cabe la posibilidad de mandatos solemnes? Sí, pero requiere evidentemente un texto expreso de la ley. Y no podríamos, digamos, extender analógicamente a otros tipos de mandato. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando el contrato que se va a celebrar, digamos, utilizando el mandato precedente es solemne? ¿Ello implica que el mandato ha de compartir la misma solemnidad del contrato futuro? Esa es la pregunta. Por ejemplo, el contrato de compraventa de bienes raíces requiere escritura pública. Por ejemplo, ahí ustedes tienen, la pregunta es: ¿el mandato para celebrar un contrato de compraventa requiere escritura pública? El contrato de hipoteca debe otorgarse por escritura pública. La pregunta es: ¿el contrato de mandato para la posterior celebración de una hipoteca requiere escritura pública? Bien. Aquí esto ha sido materia de discusión. El problema es que hay una norma en las reglas del mandato, que es el artículo 21-23, que es el que de alguna manera llevó a que esta discusión se planteara. Por cuanto esta norma
en general realiza un análisis de nuestra temática, pero que implica o tiende a la confusión. Si nosotros nos vamos al artículo 21.23, podemos leer lo siguiente. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada. ¿Correcto? O sea, no hay ninguna, digamos, limitación. Miren, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra. Pero aquí comienzan los problemas. Pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial, sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. Entonces, claramente, el 21.23 pone de alguna forma en tela de juicio esta idea de que el mandato es un contrato consensual. Entonces, algunos sostienen que el mandato debe cumplir las mismas solemnidades que el contrato encomendado, fundándose en que la ley exige solemnidad para un acto jurídico y tal solemnidad no puede fraccionarse. Y por lo tanto, a partir de esta segunda parte del artículo 2123, si el contrato, final es solemne, el contrato de mandato igualmente debería ser solemne. Sin embargo, otros han señalado que hay que tener mucho cuidado con la aseveración precedente. No sería necesario, dicen ellos, que el mandato sea solemne, aun cuando el contrato encomendado lo sea, porque lo normal es que el mandato es consensual. Y porque además, y aquí hay otras razones, porque el mandato es un contrato distinto que el negocio jurídico encomendado. Porque las solemnidades son de derecho estricto, ya lo dijimos, no pueden aplicarse analógica o extensivamente. Y por último, por una interpretación literal del artículo 2123. De ambas posturas, la segunda claramente es la mayoritaria. Sin embargo, yo les diría, así como les formulé el consejo a ustedes, que en lo posible los contratos de arrendamiento estén otorgados por escritura pública, principalmente para lo relativo a la pervivencia del contrato, no obstante el cambio de dominio del inmueble arrendado, y así como también yo les dije que los contratos de promesa ojalá fueran por escritura pública para los efectos de tener título ejecutivo, yo les aconsejaría que en general, que si el acto final, el acto conclusivo para el cual vamos a utilizar el mandato es un contrato solemne, yo creo que no estaría de más otorgar el mandato también por escritura pública, por una razón de índole práctica y sobre todo porque como este es un tema discutible, opinable, nos podemos encontrar con el criterio de alguien que objete claramente un mandato consensual y entrave un negocio. Y yo también creo que lo he dicho en varias oportunidades, parafraseando al profesor Ramón Domínguez, que con los clientes no se hace doctrina. O sea, es decir, yo podré tener un hermoso informe jurídico donde yo, utilizando toda la doctrina que exista, validar mi tesis de que el mandato para una futura compraventa de bienes raíces basta con que sea consensual. Yo puedo perfectamente articular ese informe y lo puedo generar con citas de doctrina nacional, extranjera, con fallo, pero claramente si mañana el abogado de la parte compradora no acepta ese mandato, lisa y llanamente no voy a vender. Entonces claramente lo que dice Ramón Domínguez es mucho cuidado que con los clientes no se hace doctrina. La doctrina se hace aquí en la academia, se hace, ¿cierto?, en las discusiones entre abogados, en las discusiones, ¿cierto?, en los litigios, y obviamente en espera de que el sentenciador también tenga un punto de vista, pero yo les aconsejo que otorguen
por escritura pública ese contrato. También el contrato de mandato es de confianza. La ley emplea en la definición la expresión confía, confía. Por lo tanto, es un contrato donde de alguna manera es trascendente la persona demandante y mandatario. Por ello entonces que la muerte del mandante o la muerte del mandatario producen la terminación del contrato, porque es de confianza. O sea, imagínense ustedes si mañana contratamos, por ejemplo, para la defensa de un juicio penal a un eximio penalista, por ejemplo, de la ciudad de Santiago, de la ciudad de Concepción, etcétera, etcétera, y ese penalista lamentablemente fallece, claramente esa tarea, esa gestión no la van a poder cumplir, ¿cierto?, sus herederos, por mucho que ellos sean abogados. Por eso es que este es un contrato de confianza. Por eso es que ustedes acostúmbrense que cuando mañana ustedes tengan clientes, y me refiero a clientes, aquellas personas que van a permanecer junto a ustedes en su proceso de desarrollo profesional, ustedes tienen que retribuirles esa confianza. Y retribuirles esa confianza de varias fórmulas, informando del estado procesal de los juicios, compartiendo con ellos los grandes lineamientos de las estrategias que se van a emplear, manteniéndolos permanentemente informados, dando cuenta tanto de los aspectos positivos como negativos del juicio. Es decir, en el fondo, este es un trabajo mancomunado. O sea, así como ustedes esperan que su cliente confíe en ustedes, ustedes también tienen que confiar en principio en su cliente. Este es un tema muy complejo, evidentemente no es para una clase de contratos, sino que más bien es una clase asociada a cómo se ejerce en lo concreto la profesión, pero tengan absolutamente claro que este es un tema complejo. O sea, no es fácil, no es fácil la confianza se puede perder, por lo tanto, pero en principio les digo yo, el contrato de mandato claramente es un contrato de confianza. Eh, ¿Qué relación existe entre mandato y agencia oficiosa? Yo ya lo dije hace un rato atrás. En la agencia oficiosa, evidentemente, eh, a ver, el contrato de mandato, perdón, el mandato es un contrato y supone en consecuencia el acuerdo de dos voluntades. En cambio, en la agencia oficiosa, una persona se encarga de los negocios de otra sin tener para ello mandato. Por lo tanto, la vinculación entre ambas está en que si una persona actuando de buena fe obró en virtud de un mandato nulo, evidentemente se va a convertir en un agente oficioso. Requisitos del mandato. Bueno, esto es volver a acto jurídico. El mandato, como todo negocio jurídico, requiere cumplir con las exigencias generales tanto de existencia como de validez. La voluntad, el objeto, la causa, las solemnidades cuando la ley lo exige, la capacidad, el objeto lícito, la causa lícita y la voluntad exenta de vicios. Sin embargo, en materia de mandato tenemos que hacernos cargo de algunas reglas especiales. En materia de capacidad, el artículo 2128 de alguna manera nos da a entender cuáles serían estas reglas. Aquí tenemos que distinguir la capacidad que se le exige al mandante y la capacidad que se le exige al mandatario. En cuanto al mandante, este requiere tener la capacidad necesaria para ejecutar los contratos que el mandatario va a cerrar, suscribir o celebrar en su nombre. ¿Por qué razón? Porque en él se van a radicar los efectos. Y si el mandante no fuera una persona capaz, podríamos tener un problema o de nulidad absoluta o de nulidad relativa, según si la discapacidad es absoluta o es relativa. Por lo tanto, si una persona, imaginemos, una persona, como yo les digo, nuestra gran amiga Loquita, concurre a una notaría y celebra un mandato
para la venta de su automóvil, claramente ese mandato adolece de un vicio de nulidad, porque la persona demente, o sea, nuestra loquita, es una persona absolutamente incapaz porque padece una patología volitiva o intelectual que afecta su desarrollo cognitivo. Y por lo tanto, esa persona no puede obrar por sí sola en el mundo jurídico. En cambio, el mandatario puede ser una persona relativamente incapaz. Puede ser una persona relativamente incapaz. ¿Por qué? Porque los efectos del acto o contrato no se radican en el mandatario, sino que se radican y comprometen el patrimonio del mandante. Ahora, si una persona capaz confiere un mandato a un incapaz relativo, es porque claramente es porque confía en su gestión. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ningún inconveniente. Cuando nosotros estudiemos el próximo año, por ejemplo, en derecho de familia, la patria potestad y los efectos de la patria potestad, vamos a volver sobre esta idea si es que el relativamente incapaz puede o no contratar por sí mismo, por ejemplo, pero si además puede ser mandatario. O sea, no hay ningún inconveniente que un relativamente incapaz sea mandatario. ¿Por qué? Porque los efectos del acto que él va a cerrar o suscribir no comprometen su patrimonio, sino que comprometen el patrimonio del mandante. Ahora, aquí hay una duda, por ahí una discusión doctrinaria, si este tema de la capacidad del mandatario solo alcanza a los relativamente incapaces menores adultos o si también vamos a poder designar mandatario a un disipador interdicto. Aquí hay doctrina, digamos, que dice que, mire, el mandatario puede ser un relativamente incapaz y la ley se está refiriendo claramente al menor adulto, o sea, al hombre o mujer menor de 18 años, pero mayor de 12 o 14 según el caso. Pero la ley no estaría posibilitando que sea mandatario el disipador declarado en interdicción, obviamente porque esta persona no tiene suficiente juicio y discernimiento, o sea, si esa persona no es capaz, o sea, no es capaz de gobernarse a sí misma en cuanto a su temática económica, ¿cómo vamos a poder confiar en él para que gobierne los intereses de un tercero? Clases de mandato. La respuesta a esta pregunta está en el artículo 2130. Miren lo que nos dice. El mandato, perdón, si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general. Y lo será igualmente si se da para todos con una o más excepciones determinadas. Por lo tanto, vamos a decir que el mandato es general cuando comprende, eh, comprende todos los negocios del mandante o todos menos algunas excepciones. Pero en cambio, el mandato es especial cuando se le da para ciertos y determinados negocios en específico. Por ejemplo, en el caso de los abogados, existen los mandatos judiciales generales y los mandatos judiciales especiales. El mandato judicial general es aquel que posibilita al abogado intervenir por el mandante en toda clase de asuntos o negocios jurídicos, de cualquier naturaleza, ante cualquier tribunal e incluso
lo habilita para obrar extrajudicialmente. Pero en cambio, el mandato es especial cuando el abogado solo puede intervenir, por ejemplo, en la causa C número 1-2021. O sea, ahí claramente le delimitamos al abogado la posibilidad de actuar en un negocio concreto. Bien, como ya estamos en los 30 minutos, voy a concluir esta cápsula, esta sesión, para abrir posteriormente otra donde vamos a comenzar el estudio de las facultades del mandatario. Muchas gracias.